Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Como la pastora dijo, es un tema hermoso el que Dios nos entregó para esta noche. Entonces, con más razón, la responsabilidad para esta semana, con esta enseñanza, mínimo una vez debemos escucharla nuevamente. Qué bendición reunirnos para renovar juntos el entendimiento. Debemos procurar jamás perder de vista el privilegio que tenemos de poder reunirnos en libertad. Vamos a entregarle esta enseñanza a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Santo Señor Dios Todopoderoso, tu grandeza es infinita y tu poder no tiene fin. Eres grande, eres justo, eres fiel, eres majestuoso. Dios de la gloria, gracias por la enseñanza que vamos a recibir. Si estamos escuchando esto, es porque así lo quieres tú. Y bendecimos tu nombre por permitirnos conocerte cada vez más y más. Es un privilegio poder profundizar en la revelación de tus maravillas y ser escogidos por ti para tener un crecimiento mayor en el Espíritu. Por favor, prepara en este instante nuestros corazones para recibir con claridad el mensaje que tienes preparado para nosotros. Queremos tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón que entienda para poder ser purificados, sanados, transformados y regenerados por ti. Ayúdanos a discernir el mensaje conforme a la sencillez de la palabra que ha sido inspirada por ti. Por favor, danos corazones sencillos para recibir el mensaje del reino y permite que ese mensaje permanezca en nosotros como el vino nuevo permanece en odres nuevos. Que este mensaje abunde y se multiplique en nosotros y podamos impartirlo a más personas. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a no dejarnos distraer por ninguna cosa durante la enseñanza de tu palabra. Que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu permanezcan todo el tiempo en lo que nos quieres enseñar. Dios, deseamos de todo corazón, por la obra del Espíritu Santo, ser mejores para ti. Ten compasión de nosotros. Danos tanto el querer como el hacer para ser santificados por ti. Guíanos siempre por la senda de justicia. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando del Espíritu Santo. Este acercamiento que el Señor nos ha permitido tener al Espíritu Santo ha sido precioso. Y como ya hemos dicho, nos ha llevado a todos a un conocimiento y compromiso mayor. Nos ha llevado a todos de muchas formas a cuestionarnos y comprometernos más en nuestra vida cristiana. Cada uno está buscando ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios, mejor adorador. Cada uno está ocupándose en su día a día de ser olor fragante y más agradable con su vida ante el Señor y Dios. La semana pasada estuvimos hablando del fruto del Espíritu Santo y de todas sus manifestaciones. Vamos a decirlas juntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dijimos que todos estamos llamados a vivir esta vida según lo que Dios estableció para nosotros. Nuestra vida cristiana se resume en dar fruto. Juntos leímos algunos de los muchos versículos que hablan acerca de eso. Iglesia, debemos dar fruto. Debo dar del fruto del Espíritu. Alguien puede estar pensando: es que no soy capaz, es que es muy difícil, no me fluye, yo intento pero no me da.
Tengo toda la disposición, pero cuando me enfrento a ese momento que debo actuar bien, no me sale. O tengo toda la intención de no enojarme, pero apenas me pasa algo que no me gustó, inmediatamente me enojo. Yo de verdad no quiero gritar, pero en una discusión inmediatamente empiezo a levantar la voz. Eso puede estar pensando alguno de nosotros. Si tienes estas preguntas, son preguntas muy válidas. Y más importante aún, son preguntas que tienen respuesta. Y todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios. Vamos a hacer algo. Vamos juntos a leer Romanos 7 y 8 del 1 al 30. Requerimos estar completamente concentrados en la lectura de la palabra. Obliga a tu mente a no estar distraída. Oblígate a permanecer concentrado en lo que estás leyendo y escuchando. Mientras leemos, procura ser consciente y prestar mucha atención a que la respuesta, sin importar cuál sea la pregunta que tengas, la respuesta para todo siempre va a ser Jesucristo, a quien el Padre envió por amor. Y una vez en Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Iglesia, por favor no perdamos de vista que Dios nos está guiando a profundizar en todo esto, porque estamos hablando del Espíritu Santo y de la vida en el Espíritu. Todo el texto que vamos a leer es importante, es el que tienen en sus manos. Para efectos de esta enseñanza, leeremos sin tener en cuenta la división en capítulos y versículos. Las divisiones en capítulos y versículos han sido una gran bendición de muchas maneras, pero esas divisiones también han hecho que perdamos la continuidad del escrito, el libro, la carta o la epístola que estamos leyendo. Entonces, en esta ocasión, no vamos a tener en cuenta esa división. ¿Estamos listos? Es un texto largo, entonces procuremos mantenernos concentrados. Todos lo tenemos en nuestras manos. Recordemos, estamos leyendo Romanos 7 y Romanos 8 del 1 al 30 en la Biblia textual. Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio del hombre mientras vive, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. Así que, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro varón, pero si muriera el marido, es libre de la ley, para no ser adúltera al unirse a otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegarais a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos ¿qué? Fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora fuimos desligados de la ley al morir a la que estábamos retenidos, para servir en novedad de espíritu y no en obsolescencia de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin ley el pecado está muerto. Así que, en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me encontré con que el mandamiento que era para vida
me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. ¿Cómo vamos? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que, a causa del mandamiento, el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago eso, sino el pecado que mora en mí, porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué podemos decir después de esto? En primer lugar, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Ahora, iglesia, les preguntamos, honestamente, ¿alguno puede decir que entendió completamente todo lo que acabamos de leer? No. Y está bien. La carta a los romanos fue escrita alrededor del año 57 a 58 después de Cristo. Desde ese momento hasta el día de hoy, es decir, durante casi 2000 años, del capítulo 7 de Romanos han salido todo tipo de posturas, de cuánta cantidad de personas ustedes puedan pensar. Personas conocedoras de la palabra que dedicaron sus vidas a profundizar en el conocimiento de Dios. Les vamos a leer solo algunos de los ejemplos de esas posturas. Primero, algunos dicen que Pablo escribió eso haciendo referencia a su vida antes de ser cristiano. Dicen que su vida antes de nacer de nuevo y su desesperación quedó grabada en su memoria de tal manera que cuando narra la transforma en un presente dramático. Otros dicen que él hace referencia a eso después de ser cristiano, es decir, un cristiano que renueva su mente pero sigue luchando. Tercera postura.
Otras personas dicen que él estaba hablando del cristiano que sí nació de nuevo, pero no está renovando su entendimiento. Y la cuarta postura que vamos a mencionar hoy. Hay personas que dicen que todos estos pasajes son primero un relato de la vida moral del inconsciente, después un relato de la conciencia de la ley y del pecado, y después el encuentro con el cristianismo. ¿Será que a cosas como estas se refería Pedro cuando dijo en 2 de Pedro 3:16, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender? Si en algunas ocasiones ni Pedro entendía lo que quiso decir Pablo, que le podía preguntar, ahora ¿quiénes somos nosotros para pretender decir que tenemos la respuesta absoluta frente a lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de Pablo? Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Podemos unificar la respuesta a todas esas formas de leer el texto, incluso la forma en la que nosotros mismos lo leemos. Ya lo dijimos, sin importar cuál sea la pregunta, la respuesta para todo siempre va a ser Jesucristo, a quien el Padre envió por amor. Y una vez en Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos hablando del Espíritu Santo y estamos entendiendo cómo solo a través del Espíritu Santo podemos vivir una vida espiritual. Leamos qué dice el capítulo 7 del Señor Jesús. Ahora sí vamos a citar por versículos para una ubicación más fácil. Versículo 4, Biblia textual. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegarais a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Iglesia, nosotros fuimos muertos con Cristo para poder tener una vida nueva. ¿En qué momento morimos? Romanos 6:4, Biblia textual. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De eso ya hablamos, recuerdan, el bautismo en agua. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hemos muerto al poder de la ley por Cristo, porque Jesús fue crucificado en la cruz y por fe nosotros nos identificamos con su muerte, pero no nos quedamos muertos. Nos identificamos también en su resurrección para una vida nueva. Y solo con esa vida nueva podemos producir buenas acciones para Dios. Es decir, podemos producir ese fruto que Él nos pide que demos. Recuerdan que el pastor decía mucho, el que no ha nacido de nuevo y siente envidia, hay que ponerle un 10, para eso nació. El que no ha nacido de nuevo y se mantiene peleando, hay que ponerle un 10, para eso nació. Pero nosotros morimos a ese viejo hombre y hemos nacido de nuevo. Y de esa manera podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y el versículo 6b del capítulo 7 en la NTV dice, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Este es uno de los primeros puntos a los que más queríamos llegar con esta enseñanza. Podemos servir a Dios y sí podemos dar fruto viviendo en el Espíritu. Estando en Cristo, vivimos en la libertad del Espíritu Santo y al ser llenos de Él, le servimos en completa libertad. Vienen cosas hermosas. La respuesta del capítulo 7
está en los versículos 24 y 25a, que dicen así: Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Es decir, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hablando de todas las diferentes posturas y preguntas que han tenido las personas en cuanto a este capítulo, la respuesta se puede unificar. Para los que dicen que Pablo escribió eso haciendo referencia a la vida de una persona antes de ser cristiana, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Para los que dicen que este pasaje hace referencia a una persona después de ser cristiano, es decir, un cristiano que renueva su mente, pero sigue luchando, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Para los que dicen que Él está hablando de un cristiano que sí nació de nuevo, pero no está renovando su entendimiento y por eso está patinando, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que para todo, como ya dijimos, sin importar cuál sea la pregunta, la respuesta para todo siempre va a ser Jesucristo, nuestro Señor, a quien el Padre envió por amor, y una vez en Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo. Recuerda, por favor, mantener tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en esto que el Señor nos está entregando. No permitas que nada te distraiga. A la pregunta de Pablo, la Biblia continúa entregando la respuesta. Cada uno, por favor, vaya a la última página de las hojas que les entregamos, en la parte que dice miserable de mí, que empieza así. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos a leer de corrido. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer despacio, no tenemos afán. Hay 3 cosas para tener presentes en lo que acabamos de leer. Hay 3 leyes en este pasaje. 3, las vamos a contar juntos. Vamos a empezar a leer desde gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Esa es la ley número 1. Y por otro, con la carne, a la ley del pecado, la número 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ley de Dios, ley del pecado y de la muerte, y ley del Espíritu de vida. Los seres humanos estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, Biblia textual. Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Tengamos muy presente que cuando en la palabra aparece espíritu con E minúscula, es porque se refiere al espíritu del hombre, que cada uno de nosotros tenemos, como acabamos de leer. Y cuando en la palabra aparece el espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo.
¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Está bien, avancemos. Vamos a profundizar en esas 3 leyes que acabamos de mencionar. Primera, la ley de Dios. Es la ley de Moisés. Es el viejo pacto. Y según el Señor Jesús, esa ley se resume de esta forma. Vamos a Mateo 22, 36 al 40, en la Valera del 60. Alguien le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos otra vez al versículo que dice: con la mente sirvo a la ley de Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Con la mente servimos a la ley de Dios. Las personas, al conocer y recibir la salvación de Dios, realmente en nuestra mente queremos hacer lo bueno, pensamos y anhelamos hacer lo bueno, hacer lo que Él ama. Dice Nehemías 10:29a. Vamos a decirles por qué decimos que esa ley de Dios es la ley de Moisés. Versículo 29. Se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios. Segunda ley, la ley del pecado y de la muerte. Está en nuestra carne, en nuestro cuerpo terrenal. Somos cuerpo, alma y espíritu. Romanos 8, 2 al 3. Biblia textual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo, en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 7:23, Biblia de las Américas. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley en mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí vemos claramente las 2 leyes que hemos visto: la de Dios y la del pecado. La de Dios está en la mente, y la del pecado está en este cuerpo. Tercera ley, la ley del Espíritu. La recibimos en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Está escrita y está impresa en nuestro espíritu humano con E minúscula, gracias a la obra del Espíritu Santo. Volvamos a Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:16, en la Biblia de las Américas, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, que somos hijos de Dios. Y segunda de Corintios 3:6, Biblia de las Américas. Estamos leyendo de la ley del Espíritu, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Recordemos que no era la ley de Dios la que mataba, como leímos, era la ley del pecado.
La ley del Espíritu la recibimos en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. El Señor es tan misterioso y tan majestuoso que este cuerpo terrenal, en el que antes estaba la ley del pecado, ahora lo hizo templo del Espíritu Santo. Entendiendo esto, ya no tendremos excusa, porque ya no transportamos el pecado en nosotros, ya transportamos al Espíritu Santo. Eso es glorioso. Somos cuerpo, alma y espíritu. En este cuerpo estaba la ley del pecado, pero ahora en Cristo Jesús es hecho templo del Espíritu Santo. En nuestra mente está la ley de Dios, la cual queremos obedecer, con la cual ya nos reconciliamos por medio de la ley del Espíritu que está en nuestro espíritu humano. Gloriosa Iglesia. Buenas noches. Con esto presente, las tres leyes que hay, la ley de Dios, ley del pecado y ley del Espíritu, leamos nuevamente. Dice: miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. A la pregunta, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte?, le damos esta respuesta: Jesús es quien nos rescata. Iglesia, ¿quién nos rescatará de este cuerpo de muerte? A la afirmación de que por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro con la carne a la ley del pecado, le damos esta respuesta: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Repitan conmigo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Continuemos. El versículo 3 dice: porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Las personas, como ya aprendimos, con la mente querían obedecer los mandamientos de Dios, y la carne no lo permitía, porque estábamos en la ley del pecado. Pero Jesús, en su carne, en semejanza de hombre, en esta carne y en este cuerpo, condenó al pecado. Y con Jesús llegó la ley del Espíritu, y es solo a través del Espíritu que podemos vivir como Dios quiere. Ahora vamos al versículo 4, que dice: para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, el Señor Jesús, en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en todos nosotros. Por Jesús y por el Espíritu, la exigencia de la ley de Dios puede ahora sí ser cumplida. Un estudioso dice: ¿qué quería la ley de Dios? Que estuviésemos sin pecado y cumpliéramos la voluntad divina. Y esto es precisamente lo que ha concedido Cristo a los que, estando en Él, no regulamos ya nuestra conducta según las indicaciones de la carne,
sino según la moción del Espíritu. Y esto pasa en quienes andamos según el Espíritu, refiriéndose al espíritu del hombre en minúscula. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, con minúscula, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. O nos mantenemos atentos, velando y orando para mantenernos en el espíritu, o vivimos bajo la debilidad de la carne. Los nacidos de nuevo ya vivimos en nuestro espíritu en minúscula, gracias al Espíritu de Dios con mayúscula y no según la carne. Lo que quiere decir que el espíritu del creyente está bajo la dirección y acción del Espíritu de Dios, si está lleno de Él, y no hace las cosas en sus propias fuerzas, lo hace por la nueva ley que está en Él. Ahora vayamos al versículo 5 y al versículo 6. Dice, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Ya nosotros hemos sido librados de la esclavitud a la ley del pecado. Ya no estamos condenados, ya tenemos elección. Podemos escoger vivir según la carne o según el Espíritu. Escogemos si vivir y pensar en las cosas de la carne, que lleva a la muerte, o escogemos vivir en el Espíritu, con minúscula, y pensar en las cosas del Espíritu Santo, que dan vida y paz. Y avancemos, dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente, tratar de agradar a Dios según la carne es imposible. Necesito vivir en el Espíritu con minúscula, que se sujeta a la ley del Espíritu de vida con mayúscula, para poder complacer y agradar a Dios. Y era de lo que estábamos hablando la semana pasada. Así podemos producir y dar el fruto del Espíritu Santo. Según lo que pensemos y deseemos, nos comportamos. La vida en el Espíritu se debe alimentar todos los días. ¿Cómo? Como hemos estado diciendo, con la lectura de la palabra, con oración, con servicio, con adoración, que no es solo cantar, es lo que pensamos, es lo que decimos y lo que hacemos, y también congregándonos. Estamos más propensos a caer en las obras de la carne cuando estamos más desconectados de Dios. Esos hábitos que acabamos de mencionar deben ser diarios. Día que uno no vive en el Espíritu, lo está viviendo en la carne. Y el día que eso pase, así queramos, no podemos agradar a Dios. Y el versículo 9 dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. Nosotros vivimos según el Espíritu y nos ocupamos en estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, Dios nos está regalando estas enseñanzas, porque para poder conocerlo y hablar más de Él, su primera instrucción fue que quiero que limpien mi casa. El Espíritu Santo quiere que estemos limpios. Ahora el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Como decía el pastor, a un muerto así le tiren tinto, no reacciona.
Esto es un súper banquete espiritual. Efectivamente, este cuerpo mortal habrá de ser transformado, o moriremos, transformado si presenciamos el retorno de Cristo estando vivos, o muerto si esperamos entre los que duermen. El cuerpo muere, pero nuestro espíritu ya tiene vida, porque es de Dios, y porque somos constantemente justificados por la santificación de nuestras almas en Cristo. Recordemos lo que nos dijo Sara: somos cuerpo, alma y espíritu. Al morir, el cuerpo mortal vuelve al polvo y el espíritu a Dios. Dice Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Dice Génesis: polvo eres y al polvo volverás. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora en el versículo 11 de Romanos 8 dice: y si el Espíritu, con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, del que levantó de los muertos a Jesús, vive en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. No hemos hablado de características puntuales del Espíritu Santo, pero sí, entre todo lo que hemos dicho, podemos apreciar su gran poder. Es por medio del Espíritu de Dios que seremos resucitados y transformados y revestidos en cuerpos de gloria. El mismo que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Y el versículo 12 dice: Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ya no somos deudores, ya no somos esclavos de nuestra carne. Ahora tenemos el dominio propio otorgado por el Espíritu Santo para cuidar de nuestros cuerpos, no como si nuestros cuerpos fueran dueños nuestros, sino nosotros dueños del cuerpo. Ahora tenemos elección. No corremos irracionalmente a hacer las cosas desde el impulso, sino que con nuestro espíritu decidimos someter nuestros cuerpos a las obras del Espíritu de Dios. La semana pasada vimos que la mansedumbre se define como estar bajo control. El creyente, gracias a la mansedumbre del Espíritu Santo, domestica su carne. Porque la palabra mansedumbre en el griego antiguo se usaba para referirse a un animal que había sido domesticado. Entonces un cristiano manso es un creyente que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Y la mansedumbre es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Todos los días hay que vivir en la ley del Espíritu Santo y hacer morir la carne en nosotros. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pero ojo, porque este versículo ha sido sacado de contexto por muchas personas. Esto no es para golpearse con disciplinas crueles y físicas. Ese golpear el cuerpo es negarse a vivir en la carne, en la ley del pecado, y someterse a vivir en la ley del Espíritu que nos fue dada en Jesús. Si llegamos a tener una lucha, la respuesta es escoger la vida en el Espíritu, y solo se gana estando llenos del Espíritu Santo. Y el versículo 14 dice:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos conduce, nos guía, nos muestra el camino. Somos personas que conocemos la diferencia entre el bien y el mal y tenemos la capacidad de comprender que el camino de depender completamente de Dios es mejor que cualquier cosa. Y dice el versículo 15, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, tenemos la plena seguridad de que somos hijos de Dios y por medio de Él clamamos, Abba Padre. ¿Cómo clamamos? Amén. Y el versículo 17 continúa diciendo, y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Somos coherederos con Cristo y juntamente con Cristo morimos y seremos glorificados. Somos herederos de las promesas del Padre. Por ejemplo, la vida eterna es una promesa de la cual somos beneficiarios. Los padecimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria venidera que nos espera al resucitar y pasar la eternidad con nuestro Dios. Como el énfasis de esta enseñanza es hablar de la vida en el Espíritu, vamos a pasar a los versículos 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Lo que nos faltaría a nosotros como cristianos es ser transformados en este cuerpo, en el cual, mientras estemos presentes, estaremos ausentes de Dios. Por eso gemimos, porque seguimos sujetos a un cuerpo que no puede heredar las cosas eternas, porque este cuerpo de la humillación, este es un cuerpo débil. Primera de Corintios 15, 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Por eso es que gemimos, porque estamos esperando lo eterno, lo glorioso y lo incorruptible. Estamos esperando con ansias esa manifestación y ese retorno del Señor. El versículo 26 y el versículo 27 dicen, y asimismo también el Espíritu, con mayúscula, ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Nuevamente, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿De quién estamos hablando?
En nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda, y cuando no sabemos orar como conviene, Él pide por nosotros, porque tiene planes agradables y perfectos para nosotros conforme a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a levantar lo que nos pesa y lo que nos carga. Voy a repetir eso. El Espíritu Santo nos ayuda a levantar lo que nos pesa y lo que nos carga, sea lo que sea. Nosotros debemos ser diligentes en la oración, no como quien está en un monólogo, sino como quien espera con mucho anhelo una respuesta de parte de Dios. Dicen los estudiosos que Cristo es nuestro abogado en los cielos y el Espíritu Santo es nuestro abogado que habita en nosotros y que nos orienta, corrige y refuerza las aspiraciones eternas que tenemos. El versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué versículo, iglesia? Leamos nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Dice, sabemos. Nosotros debemos saber esto, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, bueno o difícil, es una oportunidad para ejercitar nuestra vida en el Espíritu y para dar el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vamos a terminar con estos versículos del capítulo 8, el 29 y el 30. Dice: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Iglesia, y se trata de eso, siempre se ha tratado de eso. Dios nos escogió y nos predestinó para ser como Cristo. Dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Lo podemos resumir en las 9 palabras en las cuales profundizamos la semana pasada y al inicio de esta enseñanza. ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Decir esas palabras es describir el carácter de Cristo. Y andar como Cristo es estar lleno de estas manifestaciones del fruto de nuestro Espíritu Santo. Con todo lo que Dios nos acaba de permitir entender, ahora sí podemos volver a leer Romanos 7 y Romanos 8, del 1 al 30 juntos. Dice: ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio del hombre mientras vive, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. Así que, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro varón, pero si muriera el marido, es libre de la ley, para no ser adúltera al unirse a otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegarais a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte.
pero ahora fuimos desligados de la ley al morir a la que estábamos retenidos, para servir en novedad de espíritu y no en obsolescencia de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me encontré con que el mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó por completo y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago esto, sino el pecado que mora en mí, porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros.
Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¡Wow! Espectacular. Tenemos mucho para pensar. Cada uno debe volver a escuchar esta enseñanza las veces que sean necesarias para poder sacar toda la revelación que Dios nos entregó en ella. Por ahora debemos concluir. ¿Y cómo concluir esto si todo es importante? Intentemos. Hay 3 tipos de leyes: la ley de Dios, la ley del pecado y la ley del Espíritu. Nosotros ya no estamos sujetos a la ley del pecado, estamos en la ley del Espíritu que nos fue dada en Jesucristo. Por eso no vivimos según la carne, sino según el Espíritu con E minúscula, el cual está sujeto al Espíritu de Dios con E mayúscula. Al estar llenos del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso los argumentos que dijimos al principio, refiriéndonos a dar el fruto del Espíritu, de que es que no soy capaz de vivir así, o es que es muy difícil, o no me fluye, o yo quiero hacerlo pero no me da, o tengo toda la disposición, pero cuando me enfrento a ese momento en el que debo actuar bien, no me sale, o tengo toda la intención de no enojarme,
pero apenas me pasa algo que no me gustó, inmediatamente me enojo. O yo de verdad no quiero gritar, pero en una discusión inmediatamente empiezo a levantar la voz. Todo eso es cierto si estamos intentando cumplirlo en nuestras propias fuerzas. Porque es imposible vivir y dar el fruto del Espíritu Santo en nuestras propias fuerzas. Solo se puede vivir así por medio de la victoria en la cruz del Señor Jesús, que es Dios, a quien el Padre envió, que es Dios, y por medio del Espíritu Santo, que también es Dios y habita en nosotros. No es ni nuestro amor, ni nuestro gozo, ni nuestra paz, es la del Espíritu Santo. Entonces nunca se acaba y podemos tomar de ella todo lo que necesitemos. Por eso, en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velemos y oremos y sigamos renovando nuestras mentes. Nuestro espíritu está dispuesto, si nuestro espíritu humano está sujeto al Espíritu de Dios, nosotros podemos vivir así. Del Espíritu Santo depende nuestra vida cristiana. Por Él la gracia está escrita en nuestros corazones. Por Él tenemos esperanza. Él nos muestra el favor de Dios y Él nos revela a Cristo Jesús, quien es el camino al Padre. Y por la presencia del Espíritu sabemos que somos hijos de Dios. Viviendo así, conforme al Espíritu, se estaría cumpliendo la promesa de la que nos estamos apropiando. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros podemos andar en los estatutos de Dios, podemos guardar sus preceptos y podemos ponerlos por obra. Bendita revelación de Dios. ¡Qué gran alivio! Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Vamos a orar. Dios grandioso y poderoso, nos rendimos ante tu grandeza. Gracias por esta maravillosa enseñanza. Ayúdanos a comprenderla con la sencillez del Espíritu Santo que has depositado en nosotros. Ayúdanos a ser buenos terrenos. La mejor semilla, que es tu palabra, ha sido sembrada y nosotros queremos ser buenos terrenos. Queremos que esta semilla fructifique en nuestras vidas para poder ser renovados y así ser conforme a la imagen de tu Hijo, nuestro Salvador. Queremos dar el fruto que tú deseas de nosotros. Permite que esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Espíritu Santo, intercede por nosotros y ayúdanos a morir a los deseos de nuestra carne, para vivir perseverantes en la manifestación del fruto de los dones que provienen de ti, aguardando ser resucitados en incorrupción, en gloria y en poder en ese cuerpo espiritual que tienes para nosotros. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Es un deleite para nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.